Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Transformación, Renovación. Y en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy hermoso que se llama La Borra del Café y queremos darle las gracias, ¿verdad?, a esta empresa que nos permite estar en esta noche aquí. Yo quiero decirles que se encuentra ubicado en calle 61, entre 12 y 14, Colonia Centro, de nuestra hermosa ciudad de Campeche. Y bueno, el programa de hoy se llama La Autoridad en el Trabajo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el respeto a la autoridad de gobierno. Y continuando con este tema de los diferentes tipos de autoridad, hoy queremos compartir con ustedes la autoridad en el trabajo. Y para ello me acompañan Edgar, Miriam, Gloria y Laurita. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, estábamos comentando antes, fuera de cámaras, ¿verdad? Qué interesante es este tema acerca de la autoridad en el trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Así es muy importante. Bueno, yo como jefa, ¿verdad? Tengo una empresa y tengo a cargo colaboradores. Yo les llamo colaboradores. ¿Por qué? Porque es parte de que tenemos que colaborar todos. Es importante que el trabajador tenga la mentalidad de siempre ser fiel, honrado, honesto. Tenemos que enseñarles a ellos a respetar a la autoridad. Yo les he enseñado a respetarme, a mi esposo, y eso es una parte fundamental para que todo marche bien. Gloria, ¿te acuerdas que la semana pasada tú nos decías de 4 tipos de autoridad? ¿Quieres recordárselas a nuestro público? Tenemos 4 tipos de autoridad. Tenemos la autoridad en nuestro hogar, que es en la familia, ¿no? La autoridad en la familia, que viene siendo el esposo, la cabeza del hogar. Tenemos la autoridad en el gobierno, ya sabemos, son los gobernantes. Tenemos la autoridad en la iglesia, ¿sí? Y en el trabajo. Y en el trabajo, que es el tema de hoy. Y yo quiero decirles que aquí me acompaña, ¿verdad?, un director de una escuela secundaria. Él es el maestro Edgar, ¿sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque nos vamos a encontrar con diferentes figuras que están en puestos de trabajo, unas, ¿verdad?, como subordinados y otros como patrones, como jefes, como el caso de Edgar, como el caso de Miriam, que ellos se encuentran a niveles de empresarios o de jefes. Y también es importante aclararte que cuando leamos versículos bíblicos nos vamos a encontrar que habla de amo, de esclavos, porque en esa época, ¿verdad?, esos eran los cargos. Pero cuando tú oigas estas palabras, estamos hablando de patrón, de jefe, de un director, de un empresario, ¿verdad?, de un empleado, de un subordinado. Entonces es bien importante que tú tomes en cuenta esto, por si llegas a oír esos términos y digas, bueno, pues esto no me aplica. Sí nos va a aplicar, ¿sí? Así es, yo creo que es un tema que tiene muchísima vigencia, puesto que aún históricamente, pero actualmente nosotros como seres humanos siempre estamos bajo autoridad o colocados como autoridad. Entonces creo que sobre todo en el contexto que estamos viviendo nosotros ahorita, pues es un tema con mucha vigencia, con mucha actualidad y que repercute en nuestra vida diaria, desde el hogar, desde el trabajo, en lo laboral, en lo académico, en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida encontramos algo que tiene que ver con la autoridad. Efectivamente, y decíamos la semana pasada que es la autoridad, y decíamos que es ese poder, ¿verdad?, que te es dado, ¿por quién? Por Dios, porque decíamos que toda autoridad es puesta por Dios, nos guste o no nos guste, y tenemos que respetarla, ¿sí? Y en Colosenses 3:22 dice, siervos, acuérdense que estamos hablando de empleados, ¿verdad?, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, o sea, a sus patrones, a sus jefes, incluso cuando no los esté mirando, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención esto, porque les compartí hace ratito, ¿por qué tuvo Dios que hacer esta especificación, verdad? ¿Por qué no solamente se limitó a decir, tu empleado obedece a tu jefe? ¿Por qué tuvo que decir, cuando no te esté mirando? Yo creo que, bueno, en esta parte, en lo empresarial, ¿no? Les compartí en la empresa, de repente cuando nos íbamos por cuestiones de viaje o porque de repente tienes que ausentarte, el trabajador de repente hacía lo que quería, llegaba tarde, y no había ese fruto, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer?
poner cámaras. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una fidelidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, como trabajadores, tenemos que ser fieles, porque creemos que no está el jefe que no nos ve, pero Dios nos ve, ¿sí? Dios ve los actos y tenemos que estar muy, muy al pendiente de esto, de que qué necesidad hay de que de repente nos estén checando, que nos quiten el teléfono, porque lamentablemente en una empresa lo que nos perjudica mucho que el trabajador no avance en el trabajo es precisamente que está con el teléfono, que está conectado en el Face y que como que no me ven. Todo eso son esas cosas, esos vicios que realmente hacen que el empleado esté en desobediencia. Entonces yo creo que eso tiene que ver en esta cita, ¿no? Que aunque no esté el jefe, sí, pero Dios los está viendo en lo moral, nos está viendo y realmente pues nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el jefe puede venir y ver que no tuviste un avance, ¿no? El director no me va a dejar mentir. Él como director tiene a cargo maestros, tiene muchas áreas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es tan importante en esta relación precisamente de autoridad con las personas que están bajo nuestra autoridad este principio, porque creo que es lo que rige absolutamente toda esta relación del patrón y el trabajador. Entonces hay muchas ocasiones en las que incluso hay dichos que han encajado en nuestra sociedad con esto, y dice un dicho que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces esto a final de cuentas repercute en que al concluir con el trabajo no se van a obtener los resultados que se esperan, porque el empleado o el trabajador debe saber y debe estar consciente de que pues es su trabajo, y esté el jefe o no esté el jefe, tiene que dar un resultado, y un resultado que tiene que ser el óptimo. Es como en el caso, por ejemplo, viene a mi mente ahorita, ¿no? Él, por ejemplo, le pueden decir, es que ¿por qué me vas a demandar tú si no eres el dueño? Pero a él le están encomendando, ¿sí? Una autoridad, ¿sí? Él le dice, aunque no sea el dueño, pero él tiene esa autoridad de poder mandar, de poder regir, la autoridad que se le está asignando, y muchas veces se desvía uno de esas cosas. ¿Por qué me va a decir usted a mí? Usted no me contrató, o sea, y empiezan esos Por eso es conceptos, importante, ¿no? Reconocer tu autoridad, ¿sí? Cuando tú llegas a un trabajo, tú tienes que identificar muy bien quién es tu autoridad, y decíamos, ¿verdad?, que la autoridad no se impone, ¿sí?, sino la autoridad se reconoce, ¿verdad? Yo no puedo exigir que tú veas a esa persona como autoridad, la tienes que reconocer. ¿Por qué? Por sus frutos, por lo que hace, por la encomienda, por la vestidura y la investidura que tiene, ¿verdad? Entonces es muy importante que en toda relación de trabajo reconozcamos quién es el patrón, quién es el trabajador y cuáles son sus funciones en cada área, ¿sí? Yo les quiero leer esto, dice, la autoridad se deposita en puestos organizacionales, lo que decíamos, la gente tiene autoridad por los puestos que ocupa, no por características o recursos personales, ¿sí? Los subordinados aceptan la autoridad. Los subordinados se sujetan porque creen que quienes desempeñan el puesto tienen derecho legítimo a ejercer la autoridad, lo que decíamos de Edgar, ¿verdad? Y también dice esta parte, la autoridad fluye hacia abajo por la jerarquía vertical. Dice, la autoridad existe a lo largo de la cadena formal de mando, y los puestos de mayor jerarquía reciben más autoridad formal que las posiciones de abajo. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, reconocer la cabeza, en este caso, siempre nuestra cabeza, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Así es. Y de ahí viene el ejemplo, ¿no? Tenemos que reconocer a quién le debemos respeto. Yo creo que en todo trabajo también existen los organigramas, ¿no?, que te dicen, el jefe soy yo, tú eres el subjefe, tú eres el jefe de sección y tú eres el auxiliar. Así va. Entonces, nosotros debemos de aprender a respetar, porque a veces nos ponen un jefe que nos cae mal, ¿no? Y dices, yo no te voy a obedecer porque, o sea, si tú eres menos que yo, o sea, a lo mejor hasta tienen menos estudio que yo, y eres mi jefe. O son más jóvenes. Ajá. De repente te toca ser un jefe muy joven, ¿verdad? Y tus subordinados son más grandes. ¿Te has encontrado con alguna experiencia así, Andrés? A mí me sucedió, yo de hecho tengo alrededor de 10 años dedicado a docencia. Como director tengo alrededor de 8 años.
y realmente me costó un poco de trabajo porque humanamente a cualquier persona el recibir instrucciones o recibir órdenes de una persona menor genera un conflicto. Entonces eso sucedió un poco, fue el conflicto, el acomodo, el que la gente pueda realmente reconocer tu autoridad. Ahora, yo quiero retomar el principio con el que iniciabas tú de esta palabra, esta porción de la palabra, porque en muchas ocasiones se ha tergiversado mucho este principio y se le ha dado un mal uso al hecho de que tú te tienes que someter a tus autoridades, pero también implica una reciprocidad. Porque en muchas ocasiones confundimos el concepto de autoridad con autoritarismo. Y creo que justamente el periodo que nos ha tocado vivir tenemos mucho de autoritarismo y creemos que como yo soy el jefe, tú limítate a obedecer y listo. Y tampoco no se trata de eso. O sea, también tiene en la autoridad o en la persona en la que recae esa autoridad, pues debe ir de la mano la humildad. O sea, tienes que tratar a tus subordinados de una manera cálida, de una manera amable, porque estoy convencido y considero que puedes lograr mejores resultados con tus subordinados o con los empleados cuando tú les das esa confianza, ¿sí? Cuando tú les tratas bien, de una manera humilde, de una manera con cortesía, a que tú impongas, grites y que de repente se confunde con el autoritarismo. O también puede pasar, ¿no? Porque en algunos trabajos el jefe, por ser el jefe, te dice firma este documento, y aunque tú veas que eso está mal, tú dices, me puedo meter en problemas si lo firmo, pero si yo como jefe te digo fírmalo, tú lo firmas. Cuando vienen las consecuencias, entonces ¿qué hacemos en esos casos, no? Sí, pero obedecer. Yo no quiero salirme de lo que está diciendo Edgar porque es bien importante. Así como decimos, ¿verdad? Que Dios le dice a los trabajadores que obedezcan a sus jefes, ¿verdad? Así también Dios dice en Colosenses 4:1-3, amos, o sea, jefes, den a sus empleados lo que es bueno y justo. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo, ¿sí? Entonces es muy importante que aprendamos, ¿verdad?, a distinguir esto y que no traspasemos esa línea de autoridad para caer en ese autoritarismo, que puede ser muy fácil caer en él. Ahorita tú nos platicabas de una experiencia. Claro, para los que no saben, bueno, pues soy médico y en el momento en que estábamos haciendo el internado, en lo que es medicina hay ciertas jerarquías, ¿no?, del médico de base, luego vienen los residentes, que son los que están estudiando la especialidad, los internos que están haciendo como un servicio social en un hospital, y los estudiantes que están haciendo sus prácticas como estudiantes. Entonces, en cuanto a lo de las jerarquías, ciertas veces sucedía que los que iban de rango mayor casi siempre trataban con cierta rudeza o aspereza a los que estaban abajo. ¿Por qué? Porque tenían una cadenita, como quien dice, de los que, pues si a mí me trataron mal como jefe, mis jefes, yo voy a tratar de hacer lo mismo con los demás. Entonces yo pensaba, bueno, eso no está bien. ¿Por qué? Porque si él en ese momento como subordinado se sentía mal, pues obviamente sus subordinados más adelante se van a sentir lo mismo. Entonces me tomé la tarea o tomé la determinación o la decisión de no hacer lo mismo, porque si no iba a ser un círculo vicioso del cual no íbamos a salir. Entonces, obviamente llegó el momento en que yo ya estaba un poquito más arriba en cuanto a jerarquía, pues ya era interna, ya teníamos que nada estudiantes a mi cargo. Entonces, con toda la humildad, pedirle obviamente que hagan su trabajo, así como decía en el versículo, ser justos, ¿sí? Porque pues obviamente, así como dice, ahorita en estos tiempos caemos en el autoritarismo. Entonces lo que creamos son círculos viciosos y círculos como de amargura. Entonces tú me hiciste, tú me la pagas. Y así, y nunca se va a lograr una paz en un trabajo, en ningún trabajo que tengamos. Y la atmósfera que se genera, ¿verdad? Qué terrible cuando tienes un autoritarismo, la atmósfera es de tensión, ¿verdad? De no querer hacer las cosas, ya la sientes impuesta, diferente a cuando tienes una buena relación patrón-trabajador, ¿verdad? Se respira una atmósfera diferente en el área de trabajo. Primera de Pedro nos dice, a los esclavos y a las esclavas les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten, pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. Esto es que vamos a tener jefes buenos, pero también vamos a tener jefes que no nos gusten, que no nos agraden, que nos caigan mal,
De repente, ¿verdad? En los puestos de gobierno, y ahorita que estamos a 2 días de este proceso electoral, que van a haber seguramente muchos cambios en las diferentes áreas, ya la gente empieza a especular quién es el que va a venir. ¿Quién será nuestro jefe? ¿Quién va a quedar de director? ¿Quién va a quedar de secretario? Y cuando ya empiezan a oír los rumores de que viene fulanito o viene perenganito, ¿verdad? Me cae mal, o esto, o el otro, ya te empiezas a predisponer sobre la persona que viene. Sobre todo si oíste malas referencias de ellas en las diferentes redes, ¿verdad? O ya te llegó algún chisme o algún rumor, cuando la ves ya estás predispuesta. Ya no, es más, ya ni la quieres ver como tu autoridad, ya empiezas a pensar, pues mejor me voy, pido mi cambio, ¿sí? Pues yo no le voy a decir, y si viene alguien no le voy a enseñar, que ella lo aprenda, porque a mí me ha costado mis 15 años de estar aquí. ¿Cómo reaccionamos, verdad? Estoy hablando de los servidores públicos, a lo mejor en la iniciativa privada sucede igual, ¿verdad? Cuando alguien se entera que va a entrar un maestro nuevo, un nuevo director, ¿cómo reaccionamos ante estos cambios? Hay un celo, por ejemplo, de repente entra un trabajador nuevo a la empresa, ¿no? Y obviamente cuando llega una persona nueva, pues tú tienes que darle un tiempo para enseñarle, para explicarle cómo quieres que trabaje. Entonces, de repente percibo que hay veces, hay esa parte de ese celo, como que los otros empiezan así como que hacen sus gestos, ¿no? Y porque piensan a lo mejor que les va a venir a robar algo, que no están seguros que lo tengan, ¿verdad? Y sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente ese celo puede dañar lo laboral, el trabajo, puede dañar las relaciones. Pasaba de repente que llegaba una persona nueva, yo observaba en la empresa que de repente llegaba una persona nueva y no demoraba, o sea, era tanto la presión que sentía. El mal ambiente. El mal ambiente. La mala vibra. Sí, la mala vibra. Entonces, de repente, como era el nuevo, lo mandaban a la tienda, pero él por tratar de ganarse a la persona, ¿sí? ¿Qué hacía? Pues ve a comprar un refresco, invita a la coca, invita a esto, ¿no? Entonces iba con tal de ganarse al todo el personal, como que lo agarraban, como dicen, de su, ¿cómo se dice? De su puerquito, ¿no? Entonces era tanta la presión que saca la basura. Pero cuando uno no ve eso, cuando uno no está en los caminos de Dios, claro. O sea, tú estás ciego y está pasando allá y están dañando a la persona y tú así como que es algo normal, está bien, como decía Laurita, el dichoso bullying, vamos a decirlo ahora, ¿verdad? Pasa también en las empresas. Entonces de repente yo empecé a observar y empezaba yo a platicar con ellos y les decía, mira, no esto, y llamaba yo a todos y les decía, ¿no? ¿Te gustaría? Tú ya pasaste por esto, o sea, no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces ahora no, ahora es otro ambiente, pero uno tiene que aprender a saber poder que todos se engranen para que podamos trabajar como empresa, trabajador con colaboradores. Entonces yo creo que es muy importante que haya una buena relación. Yo creo que esta parte del celo hasta cierto punto es natural, pero siento que también deberíamos de saber cómo manejarlo, porque contrario a todo lo que sucede naturalmente, debería ser todo lo contrario. Si por ejemplo llega alguien nuevo y yo ya tengo la experiencia en ese puesto o en ese lugar, pues para mí mucho más fácil que yo pueda enseñar o transmitir lo que yo he aprendido. ¿Por qué? Porque eso a final de cuentas va a permitir que haya un mejor resultado del trabajo de todos. Por ejemplo, en mi caso, yo el día de hoy tuve una reunión con el personal y yo les decía, cuando yo les solicito a ustedes algo, algún trabajo, algún informe, algún reporte de su trabajo, no es solamente porque se me ocurra, sino porque de ese producto que ustedes tienen yo tengo que sacar otro resultado y poder dárselo o presentárselo a mis autoridades. Entonces, si ustedes no cumplen y no me entregan como yo estoy pidiendo, pues ustedes no me cumplen a mí como autoridad, pero yo tengo otras autoridades superiores en donde yo tengo que cumplir. Entonces, de alguna manera el entorno o el ambiente que se vive en una empresa, pues es el que determina en muchas ocasiones el cómo trabajan los demás. Decían lo de la buena vibra o mala vibra, que no es realmente eso. La gente lo dice o está acostumbrada a decirlo así, pero realmente es un ambiente tenso. Es un ambiente tenso, un ambiente de trabajo. Y yo estoy convencido de que trabajar en un ambiente tenso genera mucho desgaste. Y estrés, y enferma. Estrés, sí. Y aparte pareciera ser como que el hecho de que estés trabajando, por lógica, tienes que estar sometido a estrés, y no es así. Realmente el ambiente, que sea bueno o sea malo, positivo o negativo, es el que genera ese estrés, porque a final de cuentas yo creo que como seres humanos tenemos la capacidad suficiente todos como para ejecutar un trabajo sin ninguna presión, sin ningún estrés.
hacerlo con gusto. Depende de la Sí. actitud, de la actitud que uno tenga Ese en es el algo bien trabajo. importante, actitud. Y sabes, a mí me sorprende tanto cómo a Dios no se le fue nada. Y yo regreso a Colosenses y dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón. Aquí viene la actitud, hazlo con una buena actitud, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Qué interesante, ¿verdad? Porque si tú estás viendo que el jefe es esto, el otro, con todos sus defectos y sus fallas, pues no quieres hacer nada. Pero si tú te aplicas, ¿verdad?, este versículo y piensas que para quien lo estás haciendo es para tu Dios amado, ¿verdad?, tu Dios poderoso, tu actitud cambia. La forma de desempeñar tu trabajo va a ser totalmente diferente. Ya no vas a... Yo he visto personas que otra vez a trabajar y están contando las horas y se les hace tan pesado el día. 8 horas, ¿verdad? Y las 11 y las 12 y la 1 y ya me voy a preparar para salir corriendo. Cuando tú disfrutas tu trabajo, cuando tú amas lo que haces, cuando tú tienes una buena actitud, el día se te va rapidísimo. Cuando te das cuenta, ya me tengo que ir, o sea, y rápido pasan y lo haces de muy buena gana, ¿verdad? Y eso se contagia, eso se transmite y motivas a los que están a tu lado, ¿verdad? Pero si tú llegas a tu trabajo con la queja, otra vez esta fulana y esta sotana, y ahora qué me va a decir, y ahora qué me va a pedir, o peor aún cuando te topas con gente que no quiere, ¿verdad?, transformarse, que no quiere renovarse de repente con los cambios. Estamos en un cambio constante, que tú le dices, ahora quiero que me traigas el informe en hojas membretadas, pero yo solo lo he hecho en hojas blancas, tengo 20 años haciéndolo en hoja blanca, pero es que ahora quiero que me lo hagas con el membrete de la escuela, de la empresa, de la oficina, pero es que siempre lo he hecho en hoja blanca, lo quiero en computadora, mi máquina de escribir, o sea, qué tremendo, ¿verdad? O sea, cuando te encuentras con ese tipo de situaciones, ¿cómo las manejas? Claro, yo creo que en cualquier relación laboral sucede esto, que de repente, incluso por ejemplo nosotros constantemente tenemos que estar renovando y cambiando cosas, que ya te pedían un formato, pero ahora el siguiente mes es otro. Entonces va cambiando de alguna manera y pues tenemos que adecuarnos, porque a final de cuentas formamos parte de un sistema al que le debemos de rendir cuentas. Y eso es una parte importante. Yo considero que cuando tenemos este tipo de problemas o de conflictos o de situaciones o de choques es porque no entendemos el principio de autoridad. Y porque en muchas ocasiones no aprendimos desde pequeños. Y yo creo que, por ejemplo, cuando una persona no aprendió desde pequeña a respetar a su autoridad o a sujetarse, pues le va a costar mucho más trabajo. Lo peor del caso sucede cuando una persona llega a escalar y se convierte en una autoridad y no aprendió a obedecer, entonces ahí genera un problema, porque si no aprendiste tú a obedecer, tampoco sabrás tú ejercer una autoridad. Eso bien es cierto, lo Muy platicábamos, cierto. ¿no? Cuando yo les decía hace rato, cuando yo empiezo a conocer de la palabra, había mucha gente. Yo hubo un tiempo que yo ya no quería ni llegar a mi trabajo, o sea, a mi empresa, o sea, y mi esposo me decía, ¿cómo? No, o sea, llegaba yo y me cargaba porque era tanto como los muchachos en desobediencia, no querían hacer, ellos querían hacer como dice Aidemar, quiero que hoy esto se haga así. Y había una persona que no, lo llevaban a curso y él no quería ir a curso porque ya lo sabía todo. O sea, y yo así como que... Pero uno también tiene que aprender a ser tolerante, ¿no? Tiene que ser sabio, ¿no? Llegó el momento que, pues, como bien dicen, no se sujetó a lo que uno... Y pues realmente él solito se sintió incómodo y dijo, pues me voy porque... No me siento a gusto aquí, siento que todo está en contra mía. O sea, él se sentía hasta ofendido cuando realmente uno lo que quería era ayudarlo a Eso que se sucede actualizara. mucho. ¿Sí? Sucede mucho porque ponemos resistencia al cambio. Así es. Ponemos resistencia y nos quedamos estancados. Cuando realmente yo, por ejemplo, platicaba con algunos compañeros y yo les decía, lo que tenga que ver con renovación, con transformación, con el cambio, con el que yo aprenda, el que yo pueda adquirir, a pesar de que yo tenga una licenciatura, tengo una maestría, aunque yo vaya a capacitación o yo vaya a hacer un doctorado, aunque vaya yo con bastón, pero yo voy a seguir yendo. ¿Por qué? Porque uno nunca deja de aprender. Y eso es muy importante porque
uno no deja de aprender y hay muchas cosas que uno desconoce. Entonces, el hecho de que tú puedas conocer muchas otras cosas te abre un panorama mayor y de posibilidades incluso para que tú puedas trabajarlo y compartirlo con los demás, porque a final de cuentas de lo que se trata es de eso, de compartir lo que tú sabes con tu equipo de trabajo, porque cuando realmente tienes un buen equipo de trabajo las cosas pueden funcionar, y tratar con gente pues es algo complicado. Siento sí, que toda relación, ¿verdad? Las relaciones son complicadas. Y en el trabajo que pasamos 8 horas, 9 horas, 10 horas, gran parte de nuestro día, ¿verdad? De nuestra vida se va en una oficina. Entonces imagínate un mal ambiente de trabajo, ¿sí? O sea, tantas horas con gente que de repente, o sea, tú misma, ¿verdad? Lo estás propiciando, que no te caiga bien, que no lo toleres. Y luego llegas a casa y si te encuentras con, o generas otro mal ambiente, bueno, de veras que entonces... Yo me acuerdo cuando, bueno, no sé si te acuerdas, Gloria, que de repente les caía mal una persona, llegaba un nuevo gerente, es como decir Edgar que en la escuela, ¿no? Lo pusieron de director, él dice, nos está compartiendo, y de repente lo veían joven, y llegaba una persona nueva, un gerente nuevo, entonces se ponían todos de acuerdo, no vamos a obedecer, vamos a hacer así como que su trabajo como que quede en ridículo para que lo cambien, o sea, ¿cómo es que todo el ambiente cuando no quieren sujetarse perjudica a la persona, ¿no? Que al final de cuentas luego quitaban a ese gerente y mandaban a otro que hoy sí que los trataba peor, entonces, ay, se lamentaban, ¿no? No, decían, más vale bueno por conocido que malo por conocer, ¿no? Yo lo oigo mucho, por ejemplo, ahí donde estoy de repente, están en la esperanza del que el que venga va a ser mejor, el que venga va a cambiar, el que venga va a beneficiarnos, el que venga... Y pasan, entonces te das cuenta que no era la persona la mala, no es el que está en el puesto de autoridad, eres tú. Es uno, ¿verdad? Es la actitud de uno y la percepción de uno la que no te está permitiendo hacer bien tu trabajo. Dice Primera de Timoteo, todos los que sean empleados deben demostrar completo respeto a sus jefes para que no se hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Los que tienen jefes que son creyentes no deben de tenerles menos respeto por ser un hermano de la fe. Al contrario, sírvanlos aún mejor porque los que reciben sus servicios son creyentes y hermanos queridos. O sea, nos topamos, ¿verdad? Que en un trabajo hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, y luego la persona que cree en Dios la tachan, la burlan, ahí viene el aleluya, ahí viene el del templo, ahí viene el hermano, ¿sí? Y te ven de una manera, ¿verdad? Y cuando de repente te equivocas, ahí está, no que muy santo, no que tu iglesia, no que tu Dios, ¿sí? Recordemos que no somos perfectos, que todos tenemos errores, ¿verdad? Que estamos en el camino, ¿verdad? Estamos siendo perfectibles, pero no somos perfectos. Y cuán importante que si nosotros estamos predicando la palabra, lo hagamos también con el ejemplo, no solamente de dientes para afuera, porque también entiendo que como creyentes a veces damos muy mal testimonio, ¿sí? Somos los primeros a lo mejor que nos queremos ir, o somos los primeros que estamos mal hablando, los que propiciamos el chisme, los que estiramos el dedo para juzgar o para criticar, y entonces pues estás dejando mal a Dios, ¿verdad? Hoy sí que no estamos siendo dignos representantes de Él. Entonces es bien importante que si tú amas a Dios y tú estás trabajando, realmente des un buen ejemplo de eso. En Proverbios 28:20 nos dice la palabra: el hombre sincero tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Entonces, en muchos trabajos también nos hemos encontrado gente que les gusta robar, ¿no? Uh-huh. Y entonces creen que, bueno, porque voy a estar poquito tiempo acá, voy a ver qué me llevo, voy a enriquecerme, como pasa a veces, ¿no? Pero pues aquí la palabra de Dios es clara y nos dice que ellos ahorita no recibirán castigo a lo mejor, pero puede ser que en un futuro, no quedará impune, dice. Lo que pasa es que normalmente esperamos recibir una recompensa inmediata. De repente nos quejamos de los jóvenes, pero pensamos en muchas ocasiones igual
o peor que ellos, y queremos las cosas como quienes mete una bolsa de palomitas al micro y ya tiene el resultado. Entonces he estado trabajando y tengo poco tiempo y ya quiero realmente yo ser reconocido, o que me asciendan, o tener un mejor cargo, y cuando nosotros hacemos el trabajo para quedar bien, o cuando el jefe está presente, pues de alguna forma vamos a ser reconocidos por el jefe, y no es que esté mal, pero cuando nosotros realmente hacemos las cosas porque es nuestra pasión, porque es el trabajo que amamos, pues creo que el resultado lo obtienes después, pero la premiación viene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la premiación o el reconocimiento del ser humano, pues es lo que vamos a recibir, y mucha gente es con lo que se conforma, cuando realmente, y esto no lo digo solamente por decirlo porque alguien me lo haya dicho, pero yo estoy convencido de que realmente lo que yo he vivido ha sido porque Dios es el que está al tanto de las cosas, y el que da la bendición, y el que bendice, y el que reconoce tu trabajo y tu esfuerzo es Él. Y el que te honra, Así ¿verdad? es, Porque así bien dice es. la palabra que cuando tú honras, Él te honra. Si tú honras a tu patrón, si tú honras a tu jefe, Dios te honra, Dios te está mirando y Él está viendo, ¿verdad? Que si en medio de una plática donde están todos los compañeros empieza el chisme, ¿y tú qué debes de hacer? Si tú te retiras, ¿sí? Si tú no participas, Dios lo está viendo, y lo dice clarito Filipenses: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, ¿sí? Para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadores, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad. O sea, cuando veamos en un ambiente de oficina, de trabajo, que alguien está mal hablando, debemos de retirarnos, no participar de eso. De repente es muy fácil caer en el juego de todos, ¿no? Empieza con algo, con una risita, con un comentario, y cuando te das cuenta, ya estás en lo mismo, ¿sí? Y a lo que decía Edgar, aun cuando nuestro trabajo no es reconocido o bien reconocido por nuestros jefes, estaba leyendo en 1 Pedro 5:6, decía: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Incluso no nos pueden reconocer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por las propias autoridades. En ese momento Dios nos va a reconocer por el esfuerzo que nosotros hicimos. Claro, yo le decía a mis muchachos en un tiempo, les quería hacer ver, ¿no? Yo les decía: mira, si ahorita que estás trabajando, les decía, no eres fiel, y no a mí, le decía, a la autoridad, no eres fiel, le dije, no eres honesto, no eres honrado, le dije. Aquí estás recibiendo una capacitación, como trabajador estás recibiendo una capacitación, estás siendo enseñado para el día de mañana, que tú logres tener tu propio negocio, tu propia empresa, tú sepas, ¿sí?, manejar a tu gente, tú sepas cuidar. Yo siempre les pongo el ejemplo de que tienen que cuidar el material, porque de repente imprimen 20 hojas y ¡ay!, me salió mal, y ¡pum!, a la basura, ¿no? Entonces yo le digo, tienen que cuidar todo eso, y no es porque yo sea coda, que se los cobre de repente, ¿no? Sino porque les estoy enseñando a cuidar y valorar que realmente esto cuesta y que merma en todos, ¿no? Entonces yo les decía, cuando tú tengas una empresa, un negocio, tú lo vas a agradecer. ¿Sabes por qué? Porque te estoy enseñando a cuidar, ¿sí? Ahorita si tú no obedeces y todo, créelo que a lo mejor ni logres tener una empresa, no vas a dejar de pasar de ser siempre un trabajador. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que tú no tienes una buena actitud. Siempre sencillamente tenemos que tener esa disponibilidad. Y aparte, lamentablemente no tenemos esa cultura, porque generalmente pensamos, hago un trabajo porque me pagan, pero no me pongo a pensar en que realmente en el lugar en el que estoy ubicado estoy recibiendo una capacitación, estoy aprendiendo a hacer algo, me están llevando quizá a un curso, estoy yendo a cursos que a lo mejor no los valoro, y que en algún momento, si yo efectivamente puse atención en esa capacitación o en ese curso, a final de unos 2-3 años o después, no sé en qué tiempo o en qué momento, pero recordaremos que tomamos ese curso y esa capacitación, y saldrá una oportunidad que tenga que ver con eso. Pero lamentablemente no tenemos esa cultura. Entonces también, aparte de la actitud, pues tiene también que ver con una cultura. Sí, de querer estar capacitándose constantemente, como dice un dicho, renovarse o morir, ¿verdad? Y este programa, ¿verdad?, su base es no te conformes, sino que mantente siempre transformándote, ¿verdad? Y es bien importante que si a ti te están proponiendo, te están invitando a tomar estos cursos de capacitación, luego mucha gente dice, otro curso, tantas horas, no es posible, ¿de qué me sirve?
todo en la vida siempre nos va a servir, ¿verdad? Porque todo obra para bien. No vamos a, de repente, ¿verdad? Lo que hoy te enseñaron a lo mejor te sirve para una nueva oportunidad que a lo mejor ni siquiera te imaginabas y dices, bueno, si yo esto ni lo estudié ni nada y por ese cursito que tomaste, hoy puedes emprender algo muy diferente. Dice la palabra de Dios, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí nos habla de dos tipos de empleados, podemos ver, uno perezoso y uno diligente. Y eso creo que lo encontramos en muchos trabajos, y no es que en todos, ¿verdad? Uno que siempre va a estar ahí nada más por cumplir. Y eso se da mucho tristemente en una cuestión del gobierno, porque de repente no se mide tanto la productividad, sino la gente dice, haga o no haga, cumpliendo un horario, me pagan, ¿verdad? Con que yo cheque mi tarjeta de entrada y mi tarjeta de salida, llega la quincena, a mí me pagan. En las empresas privadas es diferente porque ya hay una productividad, tienen que ver que salga un resultado. Sin embargo, ahorita en la iniciativa pública ya estamos cambiando esa cultura, porque tú dices realmente una cultura de trabajar en base a resultados, y la gente que no se esté poniendo las pilas, pues como lo dice aquí, ¿verdad? Nada va a alcanzar. En cambio, el diligente va a ser prosperado, ¿sí? Así es. De repente, bueno, tenemos a una chica de producción que ahorita ella tiene su profesión y todo, y entró a trabajar, pero está trabajando, esta empresa no te da un sueldo de entrada, ¿sí? Ella tiene que ganarse su sueldo como vendiendo. O sea, si no vende ella, no gana. Y digo, wow, le digo, eso sí que son ganas, de verdad, porque otro fuera, si me van a pagar, ¿para qué voy a, no? Andar caminando en el sol todo el día con mi maleta buscando que realmente venda yo un curso para que yo pueda recibir un pago? Y muchas veces hay gente que no valora eso, de verdad. Hoy veía una publicación de una amiga que decía de un curso, haciendo referencia a los cursos que dice Edgar, ¿no? Un curso que realmente yo como empresa, a mí me cuesta comprar un software, un sistema de ¿cómo se llama? Para actualizarme facturación o lo que ustedes le quieran llamar de contabilidad, nos cuesta muy caro. De repente, hasta que me vayan a dar una asesoría, te cuesta, ¿no? Y lo reciben gratis. Y así como que hay el curso, ¿no? Pero yo digo, si supieras cuánto vale eso, o sea, yo quisiera ir al curso. Que si los tuvieras que tomar por tu cuenta, ¿verdad? Cuando ves el precio, no lo puedo tomar. Y cuando te lo están ofreciendo que no te cuesta, lo desaprovechas. Sí. Increíblemente aquí en Campeche sucede mucho eso, que hay muchos diplomados, muchas capacitaciones que tienen que ver con lo laboral, con lo académico, y son gratuitos, y la gente no va. Es una verdadera pena. A mí me ha tocado asistir a algunos de estos que digo, wow, hace tiempo que yo estaba esperando algo así, y voy y estamos sentados 3, 4, 5, cuando es un auditorio lleno. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Que no hay ese deseo, no hay esa cultura, no me interesa superarme. O sea, como que aspiro y quiero, pero sin que me cueste esfuerzo. Y eso no es así, lo acabas de leer lo tú dice, ¿verdad? El la palabra. conformismo, ¿no? Ya tengo un trabajo y con eso es suficiente. Ya. Yo creo que nos falta crecer un poco como Estado. No nada más escuché ahorita Edgar decía, ¿no? De esta parte de que gratis. Y en todos los eventos culturales pasa. De repente aquí en Campeche se hacen eventos culturales y los trae gratis el gobierno. Y la gente no va, y tú te vas a otros lados, por ejemplo. Por ese mismo evento, tú pagas así carísimo, ¿no? Vamos a poner un artista que viene, y así como que la gente, y el pobre artista se está dando lo mejor de él, y la gente, yo creo que pasa en todo. Campeche debe de romper, creo que esas partes de cultura negativa, ¿no? Pero no solo Campeche, yo creo que cuando nosotros generalizamos y decimos Campeche o la sociedad, pues es nadie. Realmente es yo. Así es. Yo El empiezo, cambio comienza con uno. Así es, Eso o sea, es. en donde yo estoy, porque generalmente espero que todo mi equipo de trabajo, la gente con la que yo trabajo, cambie. Fulanito tiene esta actitud y la debe cambiar, pero a lo mejor yo estoy tomando una actitud incorrecta. Yo reconozco que como jefe he cometido muchos errores, pero lo importante de esto es que yo he aprendido de esos errores. Entonces, lo malo sería
de que producto de los errores que he cometido, que sé que han sido muchos, que yo siga repitiendo lo mismo. Entonces ahí es en donde pues de repente yo veo que las cosas fallan y yo empiezo por cambiar, por generar o tratar de generar, si está en mis manos, generar ese ambiente que pueda motivar a los demás a que cumplan, a que trabajen, a que rindan, a que den resultados. Y tener la humildad de reconocer los errores, ¿verdad? Porque no todos tienen la humildad de reconocer las fallas y mucho menos tienen la humildad de aceptar que otros vengan y te lo digan, ¿sí? A mí sí me pasó definitivamente, es bien importante, ¿verdad? Que decíamos al principio y que te quede bien grabado, uno puede ser autoridad, pero sobre ti hay otra autoridad, entonces tú te conviertes a la vez en subordinado, eres autoridad, pero también tienes subordinados, entonces esto viene siendo una escalerita, entonces de repente tienes gente a tu cargo y tomas actitudes malas, negativas, y viene la gente a decírtelo, ¿sabes qué? No me parece que me hables así, no me parece que me trates de esta manera. Entonces es bien importante que tengas esa humildad para reconocerlo, para escucharlo y para cambiarlo, porque no solamente si lo escucho, si tengo la humildad, si dejo que me lo digan, pero sigues igual. Se lo vuelves a tratar igual, no cambiaste tu proceder y el ambiente sigue estando tenso. Entonces, cuán importante y cuán valioso es que si te vienen a decir, ¿verdad? Te observan que tu comportamiento no es el correcto, tú te propongas cambiar tu proceder. Entonces, vas a ver muy buenos resultados en ese aspecto, ¿sí? Yo creo que es importante lo que decían, que no ser conformistas, ¿no? Sino que ser gente más emprendedora, más de tener iniciativa en el trabajo, porque a veces como trabajadores esperamos a que nos digan las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, nosotros sabemos el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y nos quedamos ahí estancados esperando que nos digan qué hacer. Y justamente en este comentario en Proverbios 14 dice, 35 dice: el ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. Wow. O sea, el trabajador que es inteligente, que hace su trabajo, que es emprendedor, que tiene iniciativa, siempre va a tener bendición de la autoridad y sobre todo por su parte de Dios, ¿no? Y que a las autoridades les gusta, al menos en mi caso, ¿verdad? La directora de la institución en la que estoy, siempre desde el principio me dijo, a mí que me traigan propuestas. A mí tráiganme propuestas. Y en otra ocasión, un secretario de gobierno, ¿verdad? Tenía en su puerta un letrero que decía, tráeme resultados, no problemas. O sea, ya desde la entrada, si tú ibas y querías golpear para decirle, tengo este problema, ya mejor ni entres. Tráele el resultado, tráele la respuesta, tráele las opciones, no le lleves más cargas, ¿sí? Tiene que uno enseñarlos. La verdad, mi esposo y yo hemos aprendido, como decía, de los errores. Los hemos reconocido delante de los trabajadores. Hemos demostrado nosotros la humildad, porque eso es importante que ellos sepan, porque muchas veces decían, pues como es la dueña. Así no, entonces o sea, te decían cómo es la dueña, pero así no. Y un día a mi esposo le decían, pues usted no hace nada. O sea, hasta ese grado, ¿no? De repente, usted viene y dice, o sea, mi esposo dice, pero si yo soy, o sea, ¿qué? ¿No? Entonces, pero realmente te va enseñando eso, ¿no? Hoy, ¿qué hacemos en la empresa? Cada determinado tiempo los reunimos, les exponemos lo que observamos que no está bien. Y entonces mi esposo les dice, a ver, tú tienes que decir esto, tú tienes algo que decirme, o sea, dígamelo ahorita. Después no me digan, no quiero escuchar qué anden diciendo. Es muy importante también darles un tiempo, ¿sí? Y enseñarles a ellos también a que realmente tenemos que formar un equipo para poder avanzar, como decía, tenemos que tener un cambio, una renovación, tanto en una empresa, si eres dueño, si eres trabajador, lo que tú seas, tienes que tener una mente renovada para poder crecer. Eso también lo podemos aplicar en nuestras familias, ¿no, Heidi? Porque yo, por ejemplo, he notado que a veces los hijos no respetan a los papás. Entonces ahí también se pierde una autoridad, porque en un hogar también hay un jefe, hay un subjefe, y los que siguen son se pueden decir los auxiliares, ¿no? Sí, por eso decíamos al principio que hay diferentes tipos de autoridad. Sí. Porque realmente, como dicen, si no sabes gobernar o empezar a controlar tu hogar, ¿cómo vas a llegar al trabajo tú como jefe? A dirigir, ¿sí? Entonces ahí también podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria. O sea,
el respeto, si tus hijos te están gritando, óyeme, a mí me tienes que respetar porque yo soy tu mamá, no soy tu jefe, pero soy tu mamá. Sí, como decía Edgar al principio, hay gente que nunca supo someterse a una autoridad y es cuando llega el momento de tener un trabajo, de tener un patrón, no sabe someterse. Yo una vez escuché a una persona decir, yo no nací para estar detrás de un escritorio. A mí que nadie me dé órdenes, que nadie me diga nada. Qué difícil, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener a alguien arriba de nosotros, ¿sí? Y cuando no tienes esa capacidad para someterte, yo creo que tu vida no es muy fácil. Y precisamente todo inicia en el hogar. Así es. Yo platicaba con mis alumnos y les decía, a ver, con una palabra defínanme la sociedad en la que vivimos. Y todo el mundo decía cosas negativas. Robo, pleito, violencia, narcotráfico, o sea, un montón de cosas, pleitos, divorcios, separación, no sé qué, cosas muy negativas. Yo les decía, sí, tienen toda la razón. Y la mayoría, impresionantemente, todos decían cosas negativas. Y les dije yo, sí, pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que nuestra sociedad no es otra cosa más que lo que somos como familia. Y esto les sacudió, les provocó, porque decían, ¿cómo? Sí, o sea, porque desde nosotros en lo individual pues no sabemos cómo actuar o cómo comportarnos. Tan solo en la relación en el hogar no obedecemos a la principal autoridad humana, que son nuestros papás, y este es un conflicto y un problema de carácter social a nivel mundial, no solamente en Campeche o en México, sino en el mundo entero, porque no entienden principios de autoridad. O sea, es mi papá y debo obedecer, simplemente porque es mi papá. Sea bueno o sea malo, eso es bien importante y lo decíamos en los programas anteriores, aunque tu gobernante no sea bueno, aunque estés metiendo las patas, ¿verdad? Hay que respetarlos, tenemos que reconocerlo como lo que es, que fue puesto por Dios y merece nuestro respeto y nuestra obediencia. También, claro. ¿Sí? Es bien importante, ¿verdad? Dice, hemos hablado mucho acerca de cómo se debe de comportar el empleado, el trabajador, pero vamos a aterrizar un poquito acerca de cómo debe ser el comportamiento del jefe. Y dice la palabra de Dios, ustedes amos deben de tratar a sus trabajadores con igual respeto y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño, y ese dueño es Dios que está en el cielo y que no tiene favoritos. ¿Sí? ¿Por qué nos dirá Dios que sin amenazas? ¿Hay trabajos donde amenaza el jefe a sus empleados? Sí, definitivamente creo que lo decíamos en un principio, ¿no? Lamentablemente, justo en este periodo o en este contexto histórico que estamos viviendo se da mucho eso. Tiene que ver con el autoritarismo. Yo soy el jefe y tú haces lo que yo te diga. Tienes que obedecer. Si no, te vas. Si no, te vas. No te pago. Entonces, pues tiene que ver directamente con eso. Creo que cuando no tenemos una idea correcta de lo que es la autoridad y lo confundimos, es cuando suceden este tipo de cosas, que imponemos, que la misma actitud con la que actuamos o con la que nos dirigimos hacia los empleados, pues eso denota, o sea, yo soy, o verte por debajo, por menos, o hacerte menos, aún en el discurso, en el lenguaje, en cómo te diriges a la persona, o en muchas ocasiones hasta con tu silencio. Con la indiferencia, ¿verdad? O despectivamente, cómo los tratas, sí. Entonces necesitamos que el respeto sea en ambos, ¿verdad? Tu patrón respeta a tus empleados, tu empleado tienes que respetar a tu patrón, ¿sí? Gloria, ¿quieres decirnos algo? No, está bien. Es bien importante también, ¿verdad? Que sepamos que el respetar a las autoridades nos beneficia. Así es. ¿Sí? A final de cuentas es la persona que está directamente pues a tu cargo y si no hay una buena relación, una relación cordial, pues esto nos va a afectar. Entonces, creo que hay dos tipos de situaciones que valdría la pena señalar. Cuando de repente nosotros tenemos un empleo o de los primeros empleos que logramos obtener y que de repente no tiene a lo mejor nada que ver con nosotros o con lo que nosotros somos. Y de repente lo hacemos y trabajamos por necesidad. Y es válido, porque uno adquiere herramientas, adquiere un aprendizaje, se va capacitando porque en algún momento para algo te va a servir eso. Pero cuando tú realmente tienes la otra parte que es el trabajo que tú anhelabas, que tú deseabas,
por lo que dedicaste tiempo, te capacitaste, estudiaste y estás finalmente en un trabajo, pues es porque te estás dedicando a lo que te apasiona, lo que tú quieres y por lo tanto lo vas a hacer de buena gana, sabiendo que el resultado pues va a ser el óptimo, el que tú esperas dar y el que tu patrón o tu jefe espera recibir. Y a final de cuentas, yo siempre he dicho, y hasta también hay un dicho que está muy bien dicho o perfectamente dicho, ¿no? De que yo lo he dicho, amo mi trabajo y lo mejor de esto es que me pagan por hacerlo. Entonces, cuando tú amas tu trabajo, te apasiona lo que tú haces, pues no importa lo que venga. Porque no es una carga, ¿verdad? No ya no carga. es un trabajo. Claro. Ya no es un Lo trabajo. haces con gusto, con pasión y lo disfrutas. Y es aportas. Pesado, claro, pero al final de cuentas creces, porque realmente cuando tú estás, ¿y cuánto me van a pagar por hacer esto? ¿Y cuánto? O sea, todavía pasa de repente que te solicito un serigrafista, por ejemplo, ¿no? Y llegan y lo primero que te dicen, ¿y cuánto me va a pagar? O sea, todavía ni le he dicho si le voy a dar el trabajo. Por la actitud ya desde temprano, es conflictivo, es lo primero que pienso, ¿no? Estamos, ¿cómo se voy a tener un trabajo? Me gusta hacerlo, como dice Edgar, bueno, pues poco a poco. Yo siempre les digo, mira, de entrada es esto, y como yo vaya viendo tus actitudes, tu desempeño, entonces ya te voy a ir ascendiendo. Porque tenemos la mentalidad cuando vamos a buscar un trabajo, ¿de qué voy a recibir? Porque siempre, ¿verdad? Tenemos esa mentalidad, dame, merezco, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Es importante que cuando vayas a pedir un trabajo, vayas pensando en qué vas a ofrecer. No vayas preguntando, a ver, tu patrón, ¿qué me vas a dar? Al contrario, voy a decirle, mira, yo traigo este proyecto, yo traigo estas ideas, yo puedo aportar aquí, yo puedo aportar allá. Te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que esa forma de actuar te va a abrir muchas puertas y va a ser diferente la forma de relacionarte en el mismo, ¿sí? Claro. Por eso es que últimamente hay mucha competencia, porque al final de cuentas el que te coloques en un empleo de autoridad o que representes a una autoridad, pues tiene mucho que ver en el que van a seleccionar a la mejor persona o a la persona que tiene algo que ofrecer. ¿Por qué yo te tengo que emplear? Porque tú tienes que estar colocado en esta posición. ¿Qué es lo que le ofreces a la empresa? ¿Sí? Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que visualizarnos y pensar por qué yo le convengo a la empresa y por qué no el otro que está. Saber vendernos, ¿verdad? O sea, no ir con esa mentalidad de cómprame. No, yo vengo a venderte lo que sé, yo vengo a venderte lo que puedo, lo que tengo para darte, ¿sí? Creo que si tuviéramos esa mentalidad sería diferente el ambiente laboral. Es bien importante que tú comprendas que el honrar a tu autoridad te va a proveer honra a ti también, ¿verdad? Te va a colocar en otros niveles que a lo mejor ahorita tú dices, no lo veo, no es cierto, esto es puro bla bla. Dios, mira, Dios es fiel, Dios no miente. El que sabe honrar, Dios lo honra. Y también es importante saber cómo demostramos ese respeto a nuestras autoridades. Porque podemos hablar mucho, ¿verdad?, de respetar a la autoridad, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo realmente podemos hacer visible ese respeto? Yo creo que cuando tú tienes resultados, cuando tú sabes cuál es tu trabajo, cuál es tu labor por la cual te contrataron o por la cual estás en el lugar que estás ocupando y tú tienes perfectamente claro eso, tú sabes que tienes que dar resultado. Yo, por ejemplo, mi meta es y ha sido desde siempre que mis jefes jamás tengan que intervenir ante alguna situación que a mí me compete, que yo tengo que, si hay algún conflicto o algún problema, el que lo soluciona o el que lo resuelve soy yo. No tienen por qué intervenir mis jefes, porque a final de cuentas para eso me colocaron a mí. Y eso realmente pues habla de quién está haciendo el trabajo, ¿no? Y entonces yo considero que esté o no esté el jefe, en muchas ocasiones el hecho de que no le generes problemas, sino que le des resultados, como decía Miriam, pues eso realmente habla de que tú estás cumpliendo con tu trabajo y en esa forma estás honrando a quienes te dieron un trabajo. Laurita, ¿tú cómo respetas a tu autoridad, a tu jefe? Pues evitar a toda costa críticas, murmuraciones, hablar de él a sus espaldas, no propiciar eso entre los compañeros de trabajo, mostrarle pues el respeto, pues obviamente hablándole amablemente, haciendo mi trabajo que debo de hacer igual, bien hecho, etcétera. Son muchas maneras. Gloria. Hablándole con respeto, ¿no? Porque a veces podemos ser compañeros o podemos ser compadres,
Pero si él es mi jefe, yo tengo que dirigirme a él con respeto. Yo tengo que cumplir con mi horario como está establecido, no porque sea mi compadre, que llegue a la hora que yo quiera. O sea, ese es el respeto a tu jefe. Tocas un punto bien interesante, ¿verdad? Que de repente, y se da mucho a lo mejor en nuestra sociedad, que recomiendas al amigo, al hermano, al cuñado, al pariente, y te deja remar. Ya no quieres recomendar a nadie, porque en lugar de que te digan, oye, qué excelente la persona que me mandaste, chin, te pasan quejas, ¿verdad? O cuando te toca trabajar con el pariente, como dices, Gloria, y el pariente es tu superior o viceversa, y tú lo tratas como lo tratas en la calle. Entonces, ahí nos estamos perdiendo. Bueno, yo tengo una experiencia ya, yo les compartía, tengo un sobrino que trabaja con nosotros hace tiempo, entró, y él pues es el sobrino, es mi hijo, ¿no? Y él así como que se apoderaba de esa autoridad, ¿no? Y cuando no estábamos, de repente él se quedaba a cargo. Y yo no le decía te quedas a cargo porque es menor que los trabajadores, ¿no? Pero él se ponía en su plan de que yo soy el sobrino de doña Miriam. Y entonces él se agarraba en que él era el jefe y de repente la gente llegaba y estaba molesta. Bueno, pues ¿qué les pasa, no? Y se quedaban callados porque a lo mejor pensaban que yo les decía a él o a mi esposo. O de repente él llegaba tarde, todos llegan a la hora y llegaban tarde, ¿no? Entonces, cómo él también se va metiendo en los vicios, hasta que un día dije, tengo que educarlo y tengo que también poner el ejemplo, no porque sea mi sobrino, no lo voy a corregir. Y un día le dije, ¿sabes qué? Regrésate, cuando mañana vienes a tu hora. Y se quedó él, ¿sí? Creyó que se lo estaba yo diciendo de vacile, no, es en serio, cuando tú aprendas a obedecer el horario, aquí eres un trabajador más, le dije, no eres mi sobrino. Entonces sí puse ese límite de decir, eres un trabajador más, y entonces desde ahí él se empezó a sujetar y bajar esa parte de querer agarrar una autoridad que no le corresponde, y eso pasa muchas veces, que todos queremos ser jefes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, la plática está muy Sí, muy ya llegamos al final del programa. Edgar, muchas gracias por habernos acompañado. De veras, debemos de recordar, es importante dentro de esos principios de autoridad que hemos estado hablando. No te olvides de lo que Dios nos recomienda, y Él nos dice, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, tu jefe, tu patrón, tu director, ¿verdad? Como se llame la autoridad que tengas, es tu autoridad, es tu superior, y debes de orar por él. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo hacia Dios y llevándonos bien con todos los demás. Si queremos generar una buena atmósfera de trabajo, debemos de orar, debemos de obedecer, debemos de honrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. Nuevamente, gracias a la Borra del Café, ¿verdad?, por habernos permitido estar en sus instalaciones. Pues muy buenas noches, hasta la próxima. Nos pueden visitar por vía Facebook, por vía YouTube, visiten nuestras páginas en vivo. Y bueno, que sigamos dando me gusta, háblenos, pues igual tenemos WhatsApp, nuestra producción está poniéndolo en pantalla, gracias. Dicen que no está en pantalla, ¿verdad? Pero bueno, te invitamos a que nos veas, que nos sigas por Facebook, Twitter, ¿verdad? O YouTube, Transformación, Renovación. No te pierdas ninguno de nuestros programas. Cada viernes estoy segura que edificarán tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches.